Hechos 1:8. Voy a leer entonces Hechos 1:8 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Cuando leemos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Esto abarca los primeros 9 capítulos del libro de Hechos. Y donde dice hasta el último de la tierra, realmente es a partir de allí hasta el último capítulo del libro de los Hechos. De manera específica vamos a puntualizar eso de ser testigo. Ser testigos del poder de Dios. Amén. En la cita que tenemos como versículo, lema, el sustantivo testigos aparece en plural. En griego bíblico es mártires. En español, en castellano tenemos palabras que tienen su origen en este vocablo, en este sustantivo. La palabra mártir, el verbo martirizar, el sustantivo martirio, son términos derivados de este griego bíblico martur o martus en singular y mártures en plural. Testigo es pues martur o martus en singular. Bíblicamente hablando, no según lo que tú creas, no según lo que yo piense, no según la tradición, no según lo escolástico, no. Según la palabra del Señor, mártir o martur o martus, ¿a qué se refiere? Se refiere a cualquier persona, cualquier ser humano que puede testificar o dar testimonio o certificar todo lo que ha visto, ha oído o lo que conoce. No puedo hablar de cosas que yo no conozco. Sería mentiroso. No puedo dar testimonio, no puedo certificar algo que yo no conozco. De las cosas que el Señor nos ha enseñado, de lo que hemos recibido por revelación de Dios, en palabra de ciencia, en palabra de sabiduría, en discernimiento de espíritu, en palabra profética, en éxtasis, en sueños, en visiones, en visitación de ángeles, en voces audibles o voces en el corazón y de otras muchas maneras como el Señor se ha revelado en nuestra vida. De eso podemos testificar, y por encima del poder testificar debemos dar testimonio al mundo de lo que nosotros hemos recibido, porque con un propósito santo hemos sido llamados para testificar del poder de Dios, para ser testimonio vivo, parlante, andante del Evangelio del amado Señor Jesucristo. En última instancia, el Señor ha levantado a su iglesia, te ha levantado a ti, me ha levantado a mí para testificar de Cristo ante las naciones del mundo. Tenemos que dar testimonio del que nos tomó y nos ha convertido en templo del Espíritu Santo. La salvación en Cristo Jesús tiene como propósito el servicio al Señor. Nuestra salvación no es un título, un cartón que podamos colocar en alguna pared de la casa donde vivimos y exhibirlo a todo el mundo como un certificado. No. La salvación, soteías, tiene como propósito que le sirvamos al Señor Jesucristo. A ti te llamó, a mí me ha llamado, a nosotros nos ha llamado con un propósito. Sí, ha traído salvación, pero la salvación conlleva en sí mismo el hecho de que tenemos que servirle al Señor donde Él quiera, como Él quiera, en las circunstancias que Él coloque, no según nuestra medida, no según la medida tuya o mía, porque eso no sirve. Eso no sirve. No es según lo que el hombre diga, sea quien sea, es lo que diga el Señor Jesucristo. Amén o amén. Entonces,
Lo que tú has conocido, lo que tú sabes, lo que has vivido, lo que has experimentado, eso no te lo puedes callar. Es pecar contra la dignidad de Jesucristo, el cerrar la boca y no compartir lo que hemos conocido con mucha gente que, habiendo conocido ya a Jesucristo, se han echado para atrás. Y como el perro ha vuelto a su vómito, y como la puerca lavada al lodo. Y también a muchos que no han conocido al Señor, que no han tomado el paso, no han dado el paso de recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Eso tenemos que hacerlo. Así que cuando hablamos de pecado, generalmente somos muy ampulosos, somos muy conspicuos. Adulterio, homicidio, terrorismo. ¿Y qué del callar cuando tenemos que hablar? ¿O qué del hablar cuando hay ocasión para hacerlo? O sea, hay que testificar en nuestra casa y fuera de nuestra casa, en el trabajo y fuera del trabajo. Sé que en multitud de ocasiones uno puede testificar de Cristo, hablar del Señor aún sin palabras. Y el Señor nos puede dar esa linda oportunidad de testificar a mucha gente sin palabras. Y a veces es necesario alzar la voz y dar una palabra. Amén. El Señor te ha llamado a ti a ser testigo del poder de Dios. Y el testigo no calla, el testigo comparte, el testigo habla, el testigo predica, el testigo exhorta, el testigo consuela, el testigo edifica, el testigo enseña. Alabados al Señor. Vamos a Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta en este texto es: ¿a qué testigos se refiere el autor del libro de Hebreos? Y evidentemente los testigos son todos aquellos que aparecen en el capítulo inmediatamente anterior, en el capítulo 11, el capítulo de la fe. Todos aquellos nombres, Rahab la ramera, Moisés y demás, que aparece en el capítulo 11 como héroe de la fe, son testigos del poder de Dios. Y sus nombres todavía aparecen en la Sagrada Escritura, y sus nombres todavía mencionamos en nuestras congregaciones, porque son verdaderamente, fueron y siguen siendo testigos del poder de Dios. Pues bien, en un sentido histórico, Hebreos 12:1 habla de una nube de testigos. Aquellos, reitero, mencionados en el capítulo 11, aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonio del valor y el efecto de la fe de Jesucristo en ellos, aquellos cuya fe trascendió el momento en el cual vivieron, aquellos que dieron testimonio, aquellos que dieron su vida por Jesucristo. 12:11 de Apocalipsis dice: y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Resulta que también en castellano tenemos la palabra martirio o mártir, que significa dar la vida. Y muchos de los nombres que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos dieron su vida, murieron físicamente, dando testimonio de aquel que había de venir, del Cristo, del Mesías, del ungido que había de venir. Y nosotros ya lo hemos recibido. Así que tal cual esos antiguos, esa nube de testigos que testificaron del poder de Dios, nos toca a nosotros como iglesia de Jesucristo testificar de las maravillas, de los prodigios, de las virtudes eternas, soberanas del Salvador del mundo. Gracias, Padre. Cristo vino para vergüenza de las tinieblas. Vino, se encarnó en el vientre de una virgen judía. Nació como cualquier ser humano. La dignidad, la deidad encarnada, y predicó la palabra y testificó de lo que el andamiaje del Antiguo Testamento nos trae. Leer el Antiguo Testamento es leer los pactos del Señor, desde Génesis 3:15, el pacto edénico, pacto en virtud del cual el Señor en su potestad prometió redimirse Él con la raza humana, reconciliarse con la raza humana. Y este pacto edénico unilateral, porque Él fue el que dio el paso
Él no consultó con el hombre pecador, con Ish y con Isha, con Adán y Eva, sino que por el puro afecto de su voluntad, por amor de su nombre, dijo: voy a reconciliarme con la humanidad. Y ha implementado un plan que ha abarcado todas las épocas, todas las edades, todas las eras, todas las dispensaciones, de redimir y redimir y redimir y redimir. Pues bien, a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, ha habido hombres y mujeres que al haber conocido el poder de Dios, muchos se apartaron, pero otros tantos permanecieron fieles y empezaron a testificar. Y hay nombres que todavía mencionamos en nuestras congregaciones, en nuestros devocionales. Gente que fue testigo del poder de Dios, pero gente que se convirtió también en portadores de una antorcha, de un fuego, que no dejaron de hablar, que testificaban a reyes, a gobernantes, y que en peligro de muerte prefirieron morir antes de callar. Y testificaron aún con su muerte de aquel que los tomó por mensajeros, que los tomó por hijos. Alabados al Señor. El tiempo ha transcurrido y a nosotros nos ha correspondido vivir estos tiempos últimos, postreros, peligrosos. Los tiempos de la iglesia. La iglesia lleva aproximadamente un par de milenios de desarrollo. La iglesia nace cuando Cristo Jesús es rechazado públicamente por el pueblo por el cual Él vino. 27-25 de Mateo dice: su sangre está sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos prefirieron la liberación de un reo a la liberación de Jesucristo, en cuya vida Pilato no halló ninguna tacha. Ahí empezó la iglesia. Cristo vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y estas no solo le rechazaron, sino que le quitaron la vida. Allí Cristo, cuando fue rechazado por el pueblo, soliviantado este pueblo por los sumos sacerdotes, por la casta sacerdotal, se volvió al mundo gentil. Allí nace la iglesia. Iglesia que es cimentada históricamente en el capítulo 2 de Hechos, Pentecostés. Iglesia que se termina ensanchando en el año 70 de nuestra era, cuando Roma destruye los muros de Jerusalén, el templo dentro de la ciudad de Jerusalén, para que el otro templo, el templo invisible, la iglesia, terminase de ensancharse hacia los 4 puntos cardinales. Así nació la iglesia. Así que llevamos como iglesia, como organismo, aproximadamente un par de milenios. A nosotros el Señor nos ha permitido estar vivos, estar en esta época, para testificar del poder de Dios, para decirle al mundo que en nosotros se produjo un cambio, y que aquel que en nosotros ha invertido gloria sobre gloria, quiere que nosotros le digamos al mundo que hay esperanza todavía, y que le recordemos a la iglesia chueca, apóstata, que se arrepientan de su pecado y que vengan de nuevo a los pies de Cristo. Alabados al Señor, a su nombre. Pues bien, el tiempo ha transcurrido, hemos pasado de dispensación en dispensación. Estamos en la denominada dispensación de la gracia, que para muchos es motivo de deslizarse, licencia para hacer lo malo. Lea el capítulo 5 de Gálatas y hay una exhortación paulina al comienzo del capítulo y al final del mismo capítulo, en el sentido de que no usemos la libertad que el Señor nos ha dado como ocasión para pecar. Pues bien, Cristo vino y cumplió la labor, diciendo: tetelestai, consumado es. Fue sepultado y resucitó con poder y gloria. Se apareció a muchos y luego camino a Emaús fue alzado y se fue. Se fue. En la ausencia del Señor Jesucristo, el libro de Juan me enseña, el Evangelio según San Juan me enseña, capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, que en la ausencia del Señor Jesucristo, Él envió a otro consolador, porque mientras Él estuvo en la tierra, Él fue consolador. Al decir otro consolador, entendemos que cuando Él estaba en la tierra, también fue consolador. Y este consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, no está sujeto a un cuerpo humano. Está a la misma vez en esta iglesia, a la misma vez en el estrecho de Bangladesh,
Ella también ahora está en la China. No quiere que haya un alma sedienta del poder de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. No hay límite de tiempo ni de distancia. Pues bien, como iglesia, ¿qué debemos recordar? ¿Qué tenemos que traer a la memoria? El Señor me dio la vida a través de mis padres, y estando vivo físicamente pero muerto espiritualmente para con Él, me llamó, no por merecimiento, no por ADN, no por voluntad materna o paterna, no por merecimiento alguno, que tal no hay, sino porque a Él le plació, porque le vino en gana, por el puro afecto de su voluntad, por amor de su nombre, te llamó y me llamó a testificar de su poder, a testificar de Él ante los que le han rechazado, a testificar de Él ante aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, de aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Entonces, en la ausencia del Señor Jesucristo, alguien me diría, ¿cómo va a estar ausente el Señor Jesucristo? Sí está ausente. El que está presente es el Espíritu Santo, en nombre de Él y del Padre. Está sentado a la diestra del poder de Dios. 16:8 de Juan, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creéis en mí. De justicia por cuanto vuelvo al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Señor partió. Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Y millares, multitud ingente de ángeles que nos rodean, que nos guardan, que nos ministran, que nos hablan, que nos animan, que están con nosotros. Amén. Alabados al Señor. El asunto es este. La tarea de la iglesia es, en la ausencia del Señor, testificar de Él. El instrumento que el Señor Jesucristo ha utilizado, que Él escogió para dar testimonio de Él en la tierra, es la iglesia. Ningún otro instrumento Él escogió. Vamos a Salmo 68, verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Ahora volvamos al Nuevo Testamento. Vamos a Efesios 4. Efesios. Gracias, Señor. El apóstol Pablo parafrasea o cita lo que acabamos de leer, Salmo 68, 18. Capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pues bien, la comisión de predicar el evangelio no le fue encargada, no le fue dada, no le fue otorgada a los santos ángeles de Dios que miran en la salvación tuya y mía. No, la comisión fue dada por Cristo Jesús al hombre. Así que no hay otro instrumento en la tierra escogido por Dios en la persona de Cristo para semejante tarea, para semejante mayordomía, la de predicar la palabra, la de testificar de Él. Es la iglesia. Por eso el Señor anda airado contra Barranquilla. Por eso la iglesia en Barranquilla tiene que ser limpia. Por eso, bien dice Pedro, adelantándose un buen número de siglos, al decir que es hora ya de que el juicio del Señor empiece por la casa, por nosotros. Alabados al Señor. Pues bien, en la ausencia del Señor Jesucristo, ¿a quién le corresponde testificar? Al instrumento que Él escogió, que es la iglesia. No hay otro, es la iglesia. Por eso cuando la iglesia se mete en lo que no debe meterse, defrauda al que lo tomó por iglesia. Cuando yo me meto en asuntos que no me competen, defraudo al que me tomó, al santo de santos. Cuando me entremeto en asuntos del mundo, defraudo al que me tomó por hijo. Cuando le meto mundo a la iglesia, defraudo al Señor. Cuando quiero que se haga lo que a mí me place en la iglesia, defraudo al Señor. El día que en la iglesia se empiece a hacer lo que queremos hacer, habrá caos, habrá anarquía y estaremos de nuevo en los tiempos de los jueces.
El último capítulo de ese libro dice, y en aquellos días cada uno hacía según bien le parecía. Eso es anarquía, eso es caos. Aquí reina el Señor Jesucristo y más nos vale llevar a cabo la labor que Él nos mande hacer. Hemos hablado de lo mismo, pero a mí no me es oneroso, pesado, terrible, aburridor repetir lo mismo, porque tenemos que tenerlo bien claro. En la ausencia del Señor, y Cristo está a las puertas, su segunda venida está, el advenimiento de Cristo, primero en el rapto y luego en la segunda venida de Apocalipsis 1:7, está a las puertas, está a puertas. Leer el capítulo 24 de Mateo es leer señales del tiempo del fin, que casi todas se han cumplido en la naturaleza, en la sociedad, en el carácter salvaje del hombre de los últimos tiempos, que tiene apariencia de piedad, pero sus acciones niegan la eficacia de ella. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Pero la iglesia duerme. Entonces, el testimonio del instrumento que Dios escogió, la iglesia, para testificar de Él, se caracteriza por varias cosas. Hay características que no podemos negociar, que no podemos adulterar, que no podemos cambiar, que no podemos volver light para complacer a alguien en la iglesia o en algún concilio. Primero, la iglesia debe estar separada del mundo. Con el mundo tenemos contacto físico, con el mundo no debemos tener contacto espiritual. Vamos a decirlo de otra manera, el contacto físico con el mundo es innegable. Todavía tenemos familiares no convertidos, hay que abrazarlos, hay que saludarlos, hay que conversar con ellos, hay que comer junto al lado de ellos. Hay gente que trabaja con nosotros, alumnos y demás. Uno no puede estar dentro de una urna de cristal o algún material parecido para no contaminarlo. La contaminación sale del corazón del hombre. Cristo bien lo dijo. A Él lo criticaron los más recalcitrantes religiosos de su época. Veo que tú y tus discípulos contravienen la ley de los ancianos, de los antiguos. Ley que se inventaron porque en la Torah no aparece. Ajá, ¿y cuál es la ley? Que antes yo veo que ustedes comen sin lavarse las manos. Y el Señor tuvo que salir al paso a decirle, lo que uno come termina en la letrina. Lo que contamina al hombre no es lo que tú comes, sino lo que sale del corazón. Es lo que contamina al hombre. Los malos pensamientos, los malos deseos, sed de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Ganas de volverse rico a costillas del pueblo. Aquí el mundo no, cuando hablamos mundo, cosmos es el término en griego bíblico, cosmos. De ahí viene cosmeo, que es maquillarse. Cosmos, maquillaje. Tenemos el término cosmético en español. No me refiero al planeta Tierra, que ha de sufrir tremendo revolcón. Apocalipsis me habla de cielo nuevo y tierra nueva. Pero es aquí el asunto, aquí en esta tierra. O sea, separados del mundo, quiere decir, no puedo contaminarme con las cosas que están en el mundo. Yo no puedo estar deseando ser parte de semejantes cosas. Gente que no glorifica al Señor, gente que no quiere nada con Jesucristo, voy a andar con ellos. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hasta en pequeños detalles el Señor nos llama la atención. Sí, yo tengo muchos compañeros de trabajo, hablo con ellos porque es innegable, me toca hablar. Hablamos de cualquier cosa. Cuando empieza a hablar, a contar chistes gruesos, ellos saben que estoy allí y esperan que yo me vaya o yo tomo la iniciativa y no tengo nada que hacer ahí en ese momento. ¿Hablar de qué? De adulterio, de fornicación, de lo que hicieron de mala manera el fin de semana. ¿Qué hago yo ahí? Nada. Alabamos al Señor. Pero cuando me toca saludarlos, los saludo. Cuando me toca dar una palabra de consuelo, hay que dar la palabra de consuelo. Cuando usted saluda a ellos, su mano no se contamina, porque más grande es el que está en ti que el que está en ellos. ¿Qué sabes tú si con un simple Dios te bendiga y le estrecha la mano, los demonios que habitan en esa vida van a salir corriendo? Alabamos al Señor. Primero de Juan 4:4 que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que no te vas a contaminar tú. Y si quieres utilizar el término contaminar, bueno, contamina a todos los demás con lo que está en ti, que es la abundancia de vida por el Espíritu Santo.
Número 2, algo que debe caracterizarte a ti y a mí. Número 2, dedicación amorosa a los intereses del Señor Jesucristo en la tierra. Pregunta, ¿cuáles son los intereses de Cristo en la tierra? No son las almas. No son las almas. No es la salud de la iglesia. Y veo que muchos consiervos tienen la mirada puesta no sé en qué cosas, pero no en las almas. La preocupación de Cristo debe ser la preocupación mía. Su objetivo, el mío. Su preocupación, la mía. Donde Él va, yo debo ir. Cuando Él habla, debo prestar atención. Yo debo prestar atención a lo que mi Señor está haciendo y anda diciendo. Debo prestar atención, porque Él es el Salvador. Y a mí me interesa, me debe interesar estar al pendiente de mi Señor, el que me tomó por siervo. Número 3, la iglesia, es decir, tú y yo, a veces hablamos de iglesia y decimos, sí, la iglesia, y tú no eres iglesia. Número 3, fidelidad a la verdad. A los cántaros de leche no le echa agua, bautizándolas. Diga la verdad. Hable verdad. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Realmente en griego bíblico, el versículo 2, leemos logikon adolon gala, traducido literalmente la leche de la palabra, sin dolo. Eso es lo que significa. Aquí aparece en la versión de Reina Valera como una metáfora. La leche espiritual no adulterada. Logikon adolon gala. Entonces, así como el recién nacido, que es a lo que se refiere Pedro, de manera natural, instintiva, le corresponde buscar los pechos maternos para alimentarse de esa leche, que entre otras cosas la ciencia ha dado en el clavo de que esa leche es más que alimento. Esa leche a la larga en el cuerpo del recién nacido es una forma de madurar y que crezca el sistema inmunológico del niño. Así que la leche es más que leche para la criatura. La comparación es sencilla. Así como al bebé le corresponde buscar el pecho materno para alimentarse, a nosotros nos corresponde, como hijos de Dios, instintivamente, naturalmente, buscar la palabra del Señor, depender de ella, no de ninguna otra tradición, por muy bonita que sea, tradición de humanos. Fieles a la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que vivir por ella. Alabados al Señor. A su nombre. 4. ¿Y qué de la conducta moral? Debe ser intachable. Intachable. Conducta moral intachable. El pastor no puede mirar a ninguna oveja en su iglesia ni fuera de ella para desearla en su corazón. No. Si es soltero, que el Señor le provea una esposa. Y si es casado, que mire a la que tiene. A las hermanas menores que nosotros las vemos como hijas. A las hermanas de nuestra edad o mayores que nosotros como nuestras hermanas o como nuestra madre. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Los ojos no hacen pacto. Aquí es una figura literaria metonimia. Se toma una parte del cuerpo en lugar de todo el cuerpo. En lugar de decir, yo hice pacto con mis ojos. Yo decidí que mis ojos no miraran a ninguna virgen. Él dice, hice pacto con mis ojos. Es decir, tomé la decisión de no mirar a ninguna joven, doncella, como mujer. No ser ladrón. No ser rapaz. No timar, no engañar, no seducir con el propósito de engaño. Conducta moral intachable. No es posible que yo tome trago allá afuera y venga aquí a predicar la palabra descaradamente. No es posible que vaya yo a cierta parte del Atlántico y tome unas cervezas en una finca creyendo que nadie me está viendo.
y venga acá a hablar, a predicar, a ufanarme de santidad. No está bien. No está bien. Y la mujer casada que mira a otro con deseos sexuales, arrepiéntase de su pecado. Está mal con el Señor. Y la doncella, la que no está casada todavía, que mira y mira y mira, arrepiéntase. Unja los ojos y dígale al Espíritu Santo que le llene sus ojos de la bendita gloria de Jehová, no de hombres. Que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Conducta moral intachable. 5. La iglesia está llamada a ser baluarte y columna de la verdad en todo aquello que la palabra llama consagración, piedad, santidad. Aleluya. En pocas palabras, ser testigo de Cristo, ¿qué significa? Primero, ser lleno del poder de Dios, ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y número 2, estar disponibles o dispuestos para el Señor. A su nombre. Gloria. Si tú eres testigo de Cristo, mártir o martus, debes estar lleno del poder de Dios. No del poder del chisme, de la murmuración, de los sentimientos humanos. Vea, hermano, la obra del Señor no se hace por sentimientos. Se hace por el Espíritu Santo. Allí tus sentimientos no importan. Importa la guía perfecta del poder del Espíritu Santo. Y lo otro es estar disponible. De eso hablamos ya hace un par de domingos, o el domingo pasado, no sé. Hablamos de el alfarero y de la vasija. Dos cosas caracterizan al barro. Primero, la vasija tiene que ser moldeada por el alfarero. Y número 2, esa vasija moldeada ya tiene que permanecer en las manos del alfarero, si no, no sirve. Porque si el Señor me ha moldeado y me hecho a un lado, ya no sirvo para el propósito para el cual el Señor me hizo. El Señor me hizo como vasija de barro y me recuerda de dónde vengo yo, me recuerda de la cantera de la cual fui cortado, de dónde me sacaron. Sé que soy vasija de barro y sé que lo único brillante, lo único de valor que en mí hay es la presencia de la gloria de Jehová. El conocimiento de la gloria de Jehová es el tesoro que está en cada uno de nosotros. Así que ninguna vasija de barro se crea mejor que otra o mejor que el alfarero que le creó. Amén. Alabamos al Señor. Mucho orgulloso, mucho soberbio en las iglesias. Se creen los dueños de la iglesia. El dueño de esta iglesia se llama Jesucristo el Señor. Yo aparezco como pastor fundador, pastor presidente, administrador, representante legal de la iglesia, porque yo soy el dueño. A mí me toca dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y luego me tocará dar cuenta al Señor por lo que yo he hecho en esta iglesia y con esta iglesia. El material humano, los dineros que han entrado, todo lo que aquí viene, de eso me tocará dar cuenta al Señor. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Créeme que hay que dar cuenta de nuestra mayordomía. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Los ojos de fuego de Jehová recorren toda la faz de la tierra. ¿Dónde te vas a meter tú que el Señor no te conozca, no sepa lo que está pasando con tu vida? Amén. Demos ejemplos bíblicos de testigos del poder de Dios, testigos de Cristo. Hablemos de Isaías, profeta Isaías. Vamos a hacer una semblanza, un pequeño bosquejo. Este hombre llamado Isaías tuvo un encuentro con la gloria de Dios y estuvo disponible para Dios. El capítulo 6 del libro que lleva su nombre, Isaías, nos narra esa experiencia que él tuvo con Dios. Y luego se nos habla del llamamiento que tuvo, la comisión impuesta y el mensaje dado. Sin un encuentro con la gloria de Dios, Isaías no habría podido testificar de Dios como lo hizo. Profetizó durante Usías, Jotam, el hijo regente de Usías, durante Acaz, durante Ezequías, y probablemente también profetizó durante el reinado del impío Manasés. La tradición judía dice
que Manasés envió a cerrar, a matar en pedazos, a cerrado a Isaías. Profetizó casi 62 años. No negoció el mensaje. No le metió dolo al mensaje. No lo adulteró, no lo cambió. No cambió su postura. Después de esa experiencia que tuvo, no cambió el mensaje ni de actitud. Era de línea principesca. El padre de Isaías se llamaba Amós. Y Amós era el hijo menor de Joás, que era rey de Judá. Por lo tanto, pertenecía a la línea principesca. Y fue criado en palacio. Alabados al Señor. Abra Isaías 6, del 1 al 13. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún de ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Un día de esto vamos a hablar de estos versículos, pero le quiero decir algo. La experiencia de él es narrada en Isaías 6, del 1 al 13. La comisión y el mensaje aparecen en Isaías 6, del 9 al 10. La forma de predicación de Isaías parecida a la forma de predicación de Ezequiel en el destierro. La forma de predicación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hablando del Evangelio. Porque abiertamente al pueblo nunca le habló, sino que les predicaba en parábolas. Nunca directamente, sino indirectamente. ¿Y por qué? Porque la idea era que oyendo no entendieran, y viendo tampoco tuvieran fruto su entendimiento. Engrosar el corazón. ¿Eso qué significa en castellano? Y bíblicamente, que el mensaje de Cristo en parábolas, el de Ezequiel a los desterrados, en profecías dramatizadas o actuadas, y el mensaje de Isaías tenía como propósito que solamente aquel que de corazón quisiera al Señor fuera iluminado y entendiera las palabras del profeta, las palabras del Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Predicó, predicó, predicó y predicó. Otro testigo, otro mártir o martus del poder del Cristo, Jeremías. Tuvo una experiencia con la gloria de Dios. Recibió su comisión y su mensaje. Profetizó durante los 5 últimos reyes en el pequeño estado de Judá, es decir, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Nació en Anatot, un peladero, un villorrio a 5 kilómetros de Jerusalén. Y fue llamado a la profecía en un momento bien crítico de la nación judía. Fue profeta de nacimiento. Profetizó durante aproximadamente 40 años. ¿Y sabe algo? Su mensaje
nunca fue popular. Ni el pueblo lo quería, ni los sacerdotes lo querían, ni los reyes lo querían. Solamente en las fiestas solemnes él se colocaba a cierta distancia a la entrada del templo de Jerusalén y desde allí hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Vamos a Jeremías capítulo 1. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Sin la experiencia de un encuentro con la gloria de Jehová, este profeta de la provincia no habría podido predicar ni vivir lo que vivió. Fue el poder de Dios que lo llenó, y él estuvo dispuesto a testificar de un momento crítico en la historia de la nación judía, y predicó y predicó y anunció y anunció y anunció. Cuando al final, entre los años 605 y 606 antes de Cristo, Nabucodonosor invade a Jerusalén, la sitia, la destruye y se llevó los utensilios consagrados a Jehová del templo a su capital Babilonia. En estos tiempos le tocó a Jeremías vivirlos. Fue una desgracia para él el vivir la debacle, el descenso, la caída estrepitosa de Judá en todos los ámbitos: religioso, espiritual, económico, militar, en todos los órdenes cayó. 20 años le tomó a Nabucodonosor llegar, sitiar y destruir finalmente a Jerusalén. Año 586 antes de Cristo le tocó esto, y como él predicaba la palabra y daba el mensaje profético, Nabucodonosor pensó que este profeta lo estaba ayudando a él. No, sino que sencillamente Nabucodonosor no entendía que él era instrumento fuerte en la mano de Jehová para fustigar el pecado de su propio pueblo. Se lo quiso llevar. Nabuco se quiso llevar a Jeremías allá para hacerle honores. Él se quedó en la tierra, y la tradición judía cuenta que fue con muchos a Egipto, donde murió. Sea de una u otra manera, se quedó en la tierra con el pobre. Alabado sea el Señor. No pudo haber hecho lo que hizo si no hubiese estado lleno del poder de Dios. Y la iglesia no puede dar testimonio de Cristo a menos que sea llena del poder pentecostal. Sin ese poder, imposible, imposible. Dice la palabra, volviendo a Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, si el poder de Dios no viene sobre nosotros, ¿qué vamos a testificar? ¿De qué vamos a hablar si no estamos llenos del poder de Dios, ni dispuestos a hablar del poder de Dios? Amén. Amén. Alabados al Señor. Ezequiel, otro testigo. Profeta Ezequiel tuvo una experiencia terrible con la gloria de Jehová. Todo el capítulo 1 del libro de Ezequiel habla de esa experiencia transformada. Él al final quedó tendido, quedó tirado, sin fuerza, sin ánimo, y lo tuvieron que tocar para que se levantara. En el capítulo número 1, él es tocado, y vaya de qué manera, por el poder de Dios. Recibió su llamamiento,
su comisión y su mensaje en el capítulo 2, versículos 1, 10, en el capítulo 3 también aparece. Fue llevado cautivo en la segunda etapa del destierro, año 597 antes de Cristo, 597, fue llevado cautivo. Era un cautivo al lado de otros cautivos en los cambuches o campos de concentración entre los ríos Tigres y Éufrates. Primero bajo Babilonia y luego bajo Medo-Persia. En esas condiciones le tocó predicar. Fue arrancado de su terruño, arrancado de su casa, arrancado de su labor sacerdotal y llevado con 10,000 exiliados, dice la palabra del Señor. Y también dice Antigüedades, escrito por Claudio Josefo, que él cayó en ese grupo. Allá testificó. Llegó a los 25 años. 5 años y no hubo palabra de Jehová. A los 30 vino a él palabra de Jehová. Y el Señor lo utilizó de una manera extraordinaria para fustigar la locura del pueblo que estaba en cautiverio. Porque aún en cautiverio había orgullo, había soberbia, había orgullo nacional por ser judío. Y el Señor los metió en una encerrona que duró 70 años. Capítulo 25 de Jeremías. Sin templo, porque en el templo hacían inmundicia, adoraban al dios Sol, entre otras cosas. Sin la oportunidad de vender o comprar. El comercio es típico de los musulmanes, de los judíos. Y sin independencia, dependiendo de un déspota reino. Así los arrinconó el Señor y les levantó uno de un carácter extraño, de una forma rara. 5 años después de haber llegado, es decir, a los 30, empezó a hablar, a decir cosas extrañas, a hacer cosas extrañas, lo que se denomina en estudio bíblico profecías dramatizadas o actuadas. Cortarse el cabello y pesarlo, sentarse de un lado y quedarse un buen tiempo de lado. De una u otra manera, el Señor llevó al pueblo cautivo, orgulloso y medio, a través de la vida de este grotesco personaje llamado Ezequiel, a buscar del Señor, a buscar de Dios, a buscar de Dios, a buscar de Dios, a buscar de Dios. Y usted no me prestaba atención. Y hasta ahora, ¿de qué estoy hablando? De un pueblo, el pueblo judío, el pueblo que recibió la revelación de la Torá, la ley escrita a través de Moisés, un mediador, por medio de ángeles. De eso estaban orgullosos. Y si el Señor trató a su pueblo de esa manera, ¿cómo que no va a tratar a su iglesia de la misma manera? El alma que pecare esa morirá. Aquellos los trató ¿de qué manera? Si no me lo cree, en su casa lea. Profetas menores, profetas mayores, entérese. Lea 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, 1 de Reyes, 2 de Reyes. Entérese de lo malo que hicieron reyes y no reyes. Y el Señor tuvo que llevar al extremo de cautividad para Samaria, la capital del reino del norte, y cautividad para Jerusalén, la capital del reino del sur, o Judá. Si el Señor trató a su pueblo de esa manera, ¿quién eres tú y quién soy yo para que el Señor no trate de igual manera? Yo creo que de peor manera, porque a quien más se le da, más se le demanda. A quien más se le encarga, más se le requiere. Y la revelación de la iglesia es mayor que la revelación que el pueblo judío recibió. Si aquello lo trató de esta manera, ¡ay de la iglesia que se desvíe! Daniel, deportado con otros jóvenes. Ellos no fueron los únicos. Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos. No fueron los únicos, fueron muchos. Y no solamente de la nación judía, sino de otras naciones. Fueron llevados cautivos. Yo leo el capítulo 39 del libro de Isaías, que es una especie de intermedio histórico, y entiendo entonces que probablemente Daniel y los demás fueron hechos eunucos, porque lo dice al final del capítulo 39, que es cortico. Recuerda el caso de Ezequías, el rey de turno, que recibió orden de Dios: prepara tu casa porque te vas a ir, te vas a morir. Y lloró, se pegó a la pared a llorar, a llorar. Vino la palabra por parte de Isaías:
15 años de vida se les prolongaron. Terrible. En esos 15 años nació Manasés, una figurita terrible en la historia de Judá. Alborozado, contento, lleno de sentimientos humanos, no por la guía del Espíritu Santo. Se supo en los alrededores de la enfermedad y de su sanidad. Y recibió embajadores de Babilonia. Y en la casa suya real, en el palacio, no hubo nada que él no hubiese mostrado a los embajadores. Palabras de Dios por Isaías. Todo lo que ellos vieron será llevado en cautiverio. Así ocurrió. ¿Saben lo que dijo contumaz? El rey. La palabra que has hablado es buena, pero a lo menos haya paz durante mis días. En pocas palabras, que me vaya a ver a mí y no me interesa lo demás. Eso dijo. Al final, muchos de los hijos de Ezequías habrían de ser llevados cautivos y hechos eunucos, dice la palabra. Daniel, algunos dicen 15 años, otros dicen 22 años. Fue llevado cautivo, fue desarraigado de su terruño, fue arrancado violentamente de su terruño, nunca más volvió, se hizo anciano bajo los medopersas, después de haber pasado Babilonia. Y testificó. Capítulo 1 de Daniel, el primer encontronazo en la culturización. Un programa para culturizarlos, para arrancar su idioma, para arrancar sus costumbres. Tenían que comer de la ración de la mesa del rey y del vino de la mesa del rey. Daniel y sus amigos no estuvieron dispuestos. 4 jóvenes ordinarios fueron convertidos en 4 jóvenes extraordinarios, porque en ellos hubo una decisión tomada: servir a Jehová. Y por cuanto tomaron la decisión de servir a Jehová, el Señor los utilizó, y vaya de qué manera. Testificó Daniel ante Nabucodonosor, ante otros reyes de Babilonia. Testificó Daniel, ya anciano, ante otros reyes medo-persas. Testificó. No se echó para atrás. Dio testimonio del Dios Todopoderoso. El Señor lo usó de manera prodigiosa, maravillosa, porque estuvo dispuesto a ser usado por el poder de Dios. Testificó de Dios en medio de unas costumbres nada buenas, nada agradables. Alabados al Señor. Hablemos de Pablo. Vamos a Hechos 9:15, por favor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En pocas palabras, el Señor aquí le dice a su siervo en Damasco: lo escojo yo para que vaya y hable de mí, para que testifique de mí, de mi evangelio. Y tendrá que llevar las marcas de la cruz de Cristo encima. Y Pablo sufrió, y vaya de qué manera. Alabados al Señor. Póngase de pie. He dicho, el testigo de Dios tiene que ser lleno del poder de Dios. He dicho, el testigo de Dios tiene que estar disponible como una vasija de barro, permaneciendo en las manos del alfarero. Pues bien, poder de Dios. Dios es el que en todo caso toma la iniciativa. Tú no. Yo tampoco. Aquí nadie buscó al Señor. El Señor nos busca a nosotros. ¿O no, hermano? ¿Cuántos pueden traer a la memoria los días en los cuales algo sobrenatural vino sobre tu vida y empezaste a ser tratado? ¿Usted lo recuerda? ¿Cuántos recuerdan ese momento, esos días? Yo lo recuerdo. Y las cosas que me sobrevinieron. Pues ese día ocurrió lo que ocurrió en día de salvación. Porque el Señor te amó. Porque te buscó. Y Él dijo: a esta la llamo, a lo llamo. La iniciativa fue de Dios. Una reflexión entre usted y yo. Ya que fue el Señor el que te buscó, el que tomó la iniciativa, el que te libertó, el que te ha llenado, si fue la iniciativa de Él, qué orgullo, qué soberbia, qué altivez puede haber en nosotros como siervos de Dios, si nosotros no lo buscamos,
Si ponemos la mano sobre el enfermo y decimos, y es sano, por el dedo de Jehová se produce la sanidad, no por ti. Eres un instrumento, un medio, nada más. Si predicamos la palabra y hay conversión masiva, el Señor a través de ti, a través de mí, haciendo la obra, la gloria para Él y para nosotros el gozo de servirle. Si echamos fuera demonios y contendemos de noche o de día, de madrugada, de nochecita, de tardecita, y reprendemos demonios y tenemos guerra espiritual y hacemos lo uno y lo otro y los echamos fuera, es por el dedo de Jehová que echamos fuera los demonios. No puede haber orgullo en usted. No, lo que pasa es que yo qué, tú qué, nosotros qué. Alabados al Señor. Dios toma la iniciativa y la experiencia empieza con el Espíritu Santo de Dios, viniendo sobre nosotros, redarguyéndonos de pecado, es decir, convenciéndonos, persuadiéndonos, en algunas de una manera, en otras de otra manera. No sé cómo te convenció el Señor a ti, sí sé cómo me convenció. El otro término es disponibilidad, morir a nosotros mismos. Lo que el Señor iba a hacer ya lo hizo, está hecho. Está esperando que busquemos más y más de su presencia para llenarnos más y más y más. El lío no es allí, el lío es en la otra parte. La disponibilidad de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros para servir al Señor? ¿Cuán dispuesto estoy yo para servir al Señor? ¿Cuán dispuesto estás tú para servir al Señor? O al primer amago de sufrimiento te vas, te rajas. Al primer amago de problema dice, no, esto no es conmigo, yo no aguanto, yo quiero ser feliz. Y quiero vivir la vida mía de esta manera, no de la otra manera. Y sé de muchos que quieren los beneficios del Evangelio de Jesucristo, pero no quieren compartir los sufrimientos de la cruz del Señor. Y eso no está bien. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mías. Por cuanto no eres ni tibio, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré desde mi boca. El mensaje a la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. No era sino tibia. La tibieza la podemos medir, la podemos ver. Los que se comprometen un poquito. Hay excusas que van, excusas que vienen. ¿Y sabes algo? El Señor no tiene ningún compromiso contigo si tú no lo tienes con Él.